cuando Lupita tenía 5 añitos. Su risa resonaba en cada rincón de la hacienda. Corría entre los rosales, persiguiendo mariposas amarillas. Abrazaba a su madre, Esperanza, cada mañana al despertar, y su vocecita, cantando canciones de Cricri, era la melodía más dulce que don Beto había escuchado jamás. Esos días parecían eternos, llenos de sol y una felicidad tan grande que nadie creía que pudiera terminarse. Pero la vida, ¡ay, la vida!, tiene unas formas tan crueles de cambiarlo todo. Un accidente automovilístico, una tarde de noviembre, le arrebató a Esperanza, la madre de Lupita. Don Beto quedó destrozado, hecho pedazos. Lupita, con solo 5 años, no entendía por qué su mami no volvía a casa. Preguntaba, día tras día, y cada respuesta que don Beto intentaba darle, se le hacía un nudo en la garganta. Un nudo enorme. Los meses que siguieron fueron los más oscuros que esa hacienda había visto jamás. Los más oscuros. Don Beto se refugió en el trabajo. Se pasaba 14, 15 horas en la oficina. No sabía cómo mirar a Lupita sin ver los ojos de Esperanza reflejados en ella. El dolor era inmenso, la culpa insoportable. Había sido él quien insistió en que Esperanza fuera a recoger aquel paquete. Si hubiera esperado un día más, si hubiera mandado a alguien más, si hubiera. Esos si hubiera. Lo estaban destruyendo. Lupita, mientras tanto, se quedaba cada vez más sola. Las nanás iban y venían. Ninguna duraba más de 2 meses. Don Beto las contrataba. Pagaba sueldos generosos, pero nunca estaba ahí para supervisar, para ver si su hija estaba bien cuidada, para notar los cambios sutiles que estaban ocurriendo en aquella niña que antes reía todo el tiempo. Fue entonces cuando apareció Gisela. La conoció en una cena de negocios. Ella era la asistente de uno de sus socios, 34 años, elegante, sofisticada, con una sonrisa que parecía entender exactamente lo que don Beto necesitaba escuchar. Le dijo las palabras correctas, en el momento correcto. Le hizo sentir que el dolor podía terminar, que la soledad no tenía que ser permanente. Don Beto, vulnerable, desesperado por sentir algo que no fuera dolor, se enamoró, o al menos creyó que lo hizo. 4 meses después del primer encuentro, se casaron. Fue una boda pequeña, íntima, solo familiares cercanos. Lupita fue la niña de las flores. Caminó por el pasillo con su vestido rosa, lanzando pétalos, pero sus ojos no brillaban como deberían. Don Beto no lo notó. Estaba demasiado ocupado mirando a Gisela. Lo que nadie sabía, lo que don Beto jamás hubiera imaginado, era que Gisela no lo amaba. Gisela amaba su dinero, amaba la hacienda, amaba los autos de lujo, las tarjetas de crédito sin límite, los viajes en primera clase. Amaba todo lo que don Beto podía darle. Todo, excepto una cosa: Lupita. Para Gisela, aquella niña de 6 años era un obstáculo, un recordatorio constante de que don Beto había amado a otra mujer antes, un estorbo que demandaba atención, que lloraba por las noches llamando a su mami, que la miraba con esos ojos grandes, llenos de desconfianza. Gisela odiaba esa mirada, la odiaba, y cuando Gisela odiaba algo, encontraba la manera de destruirlo. Siempre. Todo empezó de forma sutil, tan sutil, que nadie lo notó. Gisela despidió a la última naná que Lupita había llegado a querer. Le dijo a don Beto que había encontrado a la empleada robando joyas. Era mentira, una vil mentira, pero don Beto le creyó. Siempre le creía.
en su lugar. Gisela contrató a Jessica, una joven de 28 años, que resultaba ser prima lejana de una amiga suya. Jessica entendía perfectamente lo que Gisela esperaba de ella. Vigilar a Lupita, mantenerla alejada de Don Beto y reportar cada movimiento de la niña. Lupita empezó a cambiar. Mucho. La niña que antes corría por los rosales, ahora caminaba pegada a las paredes, como si quisiera hacerse invisible. La niña que cantaba canciones, ahora apenas hablaba. Y la niña que antes dormía plácidamente toda la noche, ahora despertaba gritando, empapada en sudor, llamando a su mami. Los empleados de la hacienda lo notaban, pero nadie decía nada. ¡Nadie! En casas como esa, uno aprende a no meterse en asuntos familiares. Los ricos tienen sus propias reglas, sus propias formas de manejar las cosas, y los empleados que duran son los que aprenden a ver sin mirar, a escuchar sin oír, a trabajar sin preguntar. Así habían sobrevivido todos. Así planeaban seguir sobreviviendo. Hasta que llegó Doña Carmen. Doña Carmen tenía 64 años cuando respondió al anuncio de trabajo. Buscaban una empleada doméstica para limpieza general. 5 días a la semana. Horario de 8 a 5. El sueldo era bueno, mejor de lo que había ganado en sus últimos 3 trabajos. Y después de que la maquiladora donde había trabajado 15 años cerrara, Doña Carmen necesitaba el dinero. Lo necesitaba urgente. La entrevista fue con Gisela. Doña Carmen llegó puntual, vestida con su mejor ropa, que no era mucha, pero estaba limpia y planchada. Gisela la miró de arriba a abajo, evaluándola como quien evalúa un mueble. Doña Carmen era una mujer morena, de piel oscura como la noche sin luna. Era gordita, con caderas anchas y brazos gruesos de años de trabajo duro. Su cabello era corto, gris, pegado al cráneo. Sus ojos, castaños y profundos, tenían esa mirada de quien ha visto demasiado de la vida. Gisela vio exactamente lo que quería ver. Exactamente. Una mujer invisible. Una empleada que nadie notaría. Alguien que haría su trabajo, cobraría su sueldo. Y no causaría problemas. Perfecta. La contrató en el acto. Lo que Gisela no vio. Lo que no podía ver porque nunca había aprendido a mirar más allá de las apariencias. Era que Doña Carmen era mucho más que una simple faxineira. Mucho más. Doña Carmen había criado 4 hijos en una colonia donde el agua llegaba 2 veces por semana y la electricidad era un lujo. Había trabajado desde los 11 años. Primero vendiendo dulces en la calle, después limpiando casas, después en la maquiladora. Había enterrado a un esposo y a una hija. Había sobrevivido a cosas que rompen a la mayoría de las personas. Y en algún punto de esa vida dura, Doña Carmen había desarrollado un instinto, un sexto sentido para detectar cuando algo estaba mal, cuando alguien sufría en silencio, cuando el peligro se escondía detrás de sonrisas falsas. Su hija menor, Luciana, había muerto a los 19 años. Un novio violento. Doña Carmen había notado las señales demasiado tarde. Los moretones que Luciana explicaba como accidentes, el miedo en sus ojos cuando el teléfono sonaba, la forma en que saltaba cuando alguien levantaba la voz. Doña Carmen se había jurado que nunca más ignoraría esas señales. Nunca más miraría para otro lado cuando una niña estuviera en peligro. Aunque no fuera su hija, aunque no fuera su familia, aunque fuera solo una desconocida. Nunca más, el primer día de trabajo. Doña Carmen llegó a las 7:45.
Quería conocer la hacienda antes de empezar. Era enorme, demasiado grande para una familia de 3 personas. Cuartos vacíos que nadie usaba. Salas de estar que parecían de revista, pero que olían a soledad, a tristeza profunda. Una cocina industrial donde solo se preparaban cenas para 2, porque a Lupita según le dijeron, comía en su cuarto. Eso fue lo primero que doña Carmen notó. Una niña de 6 años, que comía sola en su cuarto. ¡Qué raro! La segunda cosa que notó fue a Lupita. La niña bajó las escaleras a las 8:15, todavía en pijama. Jessica la seguía de cerca, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Lupita caminó hacia la cocina sin mirar a nadie, con la cabeza agachada, los hombros hundidos, como si cargara un peso invisible. Doña Carmen la saludó. «Buenos días, princesa», le dijo con su voz suave, la misma que usaba con sus nietos. «Qué bonito tu pijama de conejitos». Lupita levantó la mirada por primera vez, y doña Carmen vio algo que le heló la sangre. Ojos vacíos, sin brillo, sin vida, ojos que no pertenecían a una niña de 6 años. Ojos que habían visto algo que ninguna niña debería ver. Lupita no respondió al saludo. Bajó la mirada de nuevo y siguió caminando hacia la cocina. Jessica la empujó suavemente por la espalda, como apurándola. Esa fue la segunda señal. La tercera vino 1 hora después. Doña Carmen estaba limpiando el pasillo del segundo piso cuando escuchó un sonido suave, casi imperceptible. Venía del cuarto de Lupita. Se acercó con cuidado, sin hacer ruido. Era llanto. Lupita estaba sentada en el piso de su cuarto, abrazando un oso de peluche viejo, llorando en silencio. No era un llanto normal de niña, con sollozos fuertes y lágrimas exageradas. Era un llanto contenido, practicado. El llanto de alguien que ha aprendido a llorar sin hacer ruido. Doña Carmen sintió que el corazón se le rompía. Conocía ese llanto. Lo había escuchado antes, en los refugios de mujeres donde había trabajado como voluntaria, en las casas donde había limpiado, y había visto cosas que no debía ver. Era el llanto de alguien que tiene miedo de ser escuchado. Quiso entrar, quiso abrazar a esa niña y decirle que todo estaría bien, pero algo la detuvo. Un instinto, una voz interior que le dijo que tenía que ser cuidadosa, que tenía que observar más antes de actuar, porque en casas como esa, acusar sin pruebas era lo mismo que firmar tu propia sentencia. Doña Carmen siguió limpiando, pero sus ojos empezaron a ver, sus oídos empezaron a escuchar, y su mente empezó a armar las piezas de un rompecabezas que nadie más parecía notar. Durante las siguientes semanas, doña Carmen observó cómo Lupita se tensaba cada vez que escuchaba los tacones de Gisela acercarse, cómo su cuerpo entero se ponía rígido, como un animalito que siente al depredador cerca. Observó cómo Lupita rechazaba la comida que Gisela le preparaba. No toda la comida, solo la que venía de las manos de su madrastra. Cuando el cocinero preparaba algo, Lupita comía sin problemas. Pero si Gisela le acercaba un plato, Lupita lo miraba con terror. Observó cómo Jessica siempre estaba ahí, vigilando, bloqueando, cada vez que doña Carmen intentaba acercarse a Lupita. Jessica aparecía de la nada, con alguna excusa para llevarse a la niña, y observó cómo don Beto no veía nada de esto. Don Beto salía a las 7 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche, a veces más tarde, los fines de semana.
Gisela lo convencía de ir a alguna fiesta, a algún evento social, a algún viaje de último minuto. Siempre había algo. Siempre había una razón para mantenerlo alejado de su hija. Y cuando don Beto estaba en casa, Gisela se transformaba. Se volvía la esposa perfecta, la madrastra amorosa. Le hablaba a Lupita con dulzura, le acariciaba el cabello, le preguntaba por su día, todo actuado, todo falso. Pero don Beto, cegado por su propia necesidad de creer que había tomado la decisión correcta, no veía la mentira. Doña Carmen la veía. Veía cómo los ojos de Gisela se volvían fríos cuando don Beto no miraba. Veía la sonrisa que se borraba en el momento en que él volteaba. Veía las manos que acariciaban el cabello de Lupita con demasiada fuerza, jalando sutilmente, causando dolor sin dejar marcas. Y veía el terror en los ojos de Lupita, ese terror silencioso, profundo, que ninguna niña debería conocer. Un mes después de empezar a trabajar en la hacienda, doña Carmen encontró algo que la hizo tomar una decisión. Estaba vaciando los botes de basura de las habitaciones, como hacía todos los jueves. Cuando llegó al cuarto de Lupita, notó algo en el fondo del bote, papeles arrugados, dibujos. Los sacó con cuidado, uno por uno. El primero era un dibujo de una casa grande con muchas ventanas, pero todas las ventanas estaban pintadas de negro, y en la puerta había una figura con vestido rojo, y ojos enormes, rojos también, como los de un monstruo. El segundo dibujo era de una niña pequeña. Estaba sola, en una esquina, pintada toda de gris. No tenía boca, solo ojos, grandes y tristes, con lágrimas azules cayendo. El tercero era el peor. Era un dibujo de una mano grande, con uñas pintadas de rojo, y debajo de la mano, una palabra escrita con la caligrafía temblorosa de una niña de 6 años. «Cállate». Doña Carmen miró ese dibujo por varios minutos. Las manos le temblaban. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Conocía esos dibujos. Los había visto en documentales sobre abuso infantil. Los había visto en los carteles de los refugios donde había trabajado. Eran las señales, las pruebas que los adultos ignoran, porque es más fácil no ver. Guardó los dibujos en su bolsa, los escondió entre sus cosas personales. Nadie los buscaría ahí. Nadie revisaba las pertenencias de la muchacha de la limpieza. Esa noche, en su pequeño departamento, doña Carmen miró los dibujos bajo la luz de su lámpara. Lloró en silencio, como Lupita lloraba. Lloró por esa niña que no conocía, pero que ya amaba. Lloró por Luciana, su hija que no pudo salvar. Lloró por todas las niñas que sufren en silencio, mientras el mundo mira para otro lado. Y entonces tomó una decisión. Iba a descubrir la verdad. Iba a proteger a Lupita, costara lo que costara, pero tenía que ser inteligente. Tenía que reunir pruebas. Tenía que encontrar la manera de que don Beto viera lo que estaba pasando bajo su propio techo, con su propia hija, mientras él miraba para otro lado. No sería fácil. Doña Carmen lo sabía. Gisela era astuta, Jessica era su sombra, y don Beto estaba tan ciego que probablemente defendería a su esposa hasta el final. Pero doña Carmen había sobrevivido a cosas peores. Había enfrentado a hombres violentos, a jefes abusivos, a un sistema que la trataba como si fuera invisible, y había ganado. No siempre, pero suficientes veces como para saber
que la batalla no estaba perdida, hasta que uno dejaba de pelear. Y doña Carmen no pensaba dejar de pelear, no por esta niña, no esta vez, las semanas siguientes. Doña Carmen se convirtió en una detective silenciosa. Empezó a llegar más temprano, cuando Gisela todavía dormía. Limpiaba los pasillos cerca del cuarto de Lupita, escuchando, siempre escuchando. Una mañana, a las 6:45, escuchó voces. Era Gisela. Hablaba por teléfono en su habitación. La puerta estaba entreabierta. No voy a aguantar mucho más, decía Gisela con su voz real, la que nunca usaba frente a don Beto. Esa mocosa me saca de quicio. Si Lupita llora una vez más cuando don Beto está cerca, juro que... Doña Carmen no escuchó el resto. Jessica apareció por el pasillo y doña Carmen tuvo que fingir que limpiaba una mancha inexistente en la pared. Pero había escuchado suficiente, mocosa. Esa era la palabra que Gisela usaba para referirse a Lupita cuando don Beto no estaba. Doña Carmen empezó a anotar todo en un cuaderno viejo. Fechas, horas, frases, comportamientos, todo lo que veía, todo lo que escuchaba, cada pequeño detalle que pudiera servir como prueba. Anotó que Lupita temblaba cuando Gisela entraba a una habitación. Anotó que Lupita dejaba de comer cuando Gisela la miraba fijamente. Anotó que Lupita tenía pesadillas todas las noches, pesadillas que la hacían gritar el nombre de su madre, y anotó algo que la hizo temblar de rabia. Una tarde, mientras limpiaba el baño del segundo piso, escuchó a Lupita hablar sola en su cuarto. Doña Carmen se acercó a la puerta, que estaba entreabierta. Lupita estaba sentada en su cama, abrazando una foto de su madre, y hablaba con ella como si pudiera escucharla. «Mami, te extraño mucho. Gisela dice que si le cuento algo a papi, él me va a mandar lejos. Dice que nadie quiere a las niñas lloronas, que por eso tú te fuiste, porque yo lloraba mucho y tú te cansaste de mí». Doña Carmen tuvo que taparse la boca para no sollozar. Gisela le había dicho a una niña de 6 años que su madre había muerto porque ella lloraba demasiado. Le había hecho creer que era su culpa, que era un castigo. Eso no era solo maltrato, era tortura psicológica, era destruir el alma de una niña pieza por pieza. Doña Carmen sintió algo que no había sentido en muchos años, una rabia fría, calculada, que no la cegaba, sino que la hacía pensar con más claridad. Una determinación de acero que le dijo exactamente lo que tenía que hacer. Iba a destruir a Gisela, iba a exponerla, iba a hacer que pagara por cada lágrima que Lupita había derramado. Pero primero necesitaba pruebas que nadie pudiera negar. La oportunidad llegó 2 semanas después. Era un viernes por la tarde. Gisela había salido a un spa con sus amigas, como hacía todos los viernes. Jessica había pedido permiso para ir al banco. Don Beto estaba en el trabajo, como siempre, por primera vez desde que doña Carmen había empezado a trabajar en la hacienda. Lupita estaba sola. Doña Carmen subió al segundo piso con su carrito de limpieza. Caminó hasta el cuarto de Lupita y tocó suavemente la puerta. «Hola, pequeña», dijo con voz suave. «Soy doña Carmen, la señora que te saludó el otro día. ¿Puedo entrar?» Silencio. Doña Carmen esperó. No iba a forzar nada. Sabía que ganarse la confianza de una niña asustada llevaba tiempo y paciencia. «Estoy aquí afuera», dijo doña Carmen, sentándose en el piso junto a la puerta. «Si quieres hablar, aquí estoy. Y si no quieres, también está bien.
Solo quiero que sepas que no estás sola. Pasaron varios minutos. Doña Carmen empezó a tararear una canción de cuna que su madre le cantaba cuando era niña. Una melodía suave, antigua, llena de amor. La puerta se abrió un poco. Un ojo apareció en la rendija. Un ojo marrón, todavía húmedo de lágrimas. «No, tú cantas bonito», dijo Lupita con voz apenas audible. Doña Carmen sonrió. «Me la enseñó mi mamá. Ella decía que las canciones tienen magia, que pueden espantar los miedos». Lupita abrió la puerta un poco más. «Mi mamá también cantaba, antes». Doña Carmen asintió suavemente. «¿Quieres contarme de ella?». Lupita dudó. Miró hacia las escaleras, verificando que nadie viniera. Entonces abrió la puerta completamente y le hizo señas a doña Carmen para que entrara. El cuarto de Lupita era grande, lleno de juguetes caros que parecían nunca haber sido tocados. Había una cama enorme con sábanas rosadas, un escritorio con crayones esparcidos, y en la pared, fotos de Lupita con su madre, fotos de días felices, días que ya no existían. Lupita se sentó en su cama y abrazó su oso de peluche. Doña Carmen se sentó en el piso, frente a ella, para estar a su nivel. «¿Cómo se llama tu oso?», preguntó doña Carmen. «Tito. Mi mamá me lo dio cuando nací. Es muy bonito. Se ve que lo cuidas mucho». Lupita asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gisela dice que tengo que tirarlo. Dice que estoy muy grande para osos de peluche. Dice que las niñas que tienen osos son bebés llorones». Doña Carmen sintió el pecho apretarse de rabia, pero mantuvo su expresión tranquila. «¿Sabes qué? Yo tengo 64 años y todavía guardo una muñeca que mi madre me dio. La tengo en mi casa, en mi cuarto, y no me da vergüenza». Lupita la miró con sorpresa. «¿De verdad? ¿De verdad? Las cosas que nos dan las personas que amamos son tesoros. No importa cuántos años tengamos, nunca tenemos que tirarlas». Lupita abrazó a Tito con más fuerza. «Gisela no entiende eso. Gisela no entiende nada». Doña Carmen se acercó un poco más. «Lupita, ¿puedo preguntarte algo?». La niña asintió. «¿Por qué lloras tanto?». Lupita bajó la mirada. Sus manitas apretaron el pelaje de Tito hasta que los nudillos se pusieron blancos. «No puedo decir». «¿Por qué no?». «Porque si digo, pasan cosas malas». «¿Qué cosas malas?». Lupita negó con la cabeza. «No puedo», Gisela dijo. «Dijo que si cuento, mi papi me va a mandar a un lugar donde los niños malos van, y nunca voy a volver a ver a nadie». Doña Carmen sintió que el corazón se le hacía pedazos. «Lupita, mírame». La niña levantó los ojos. «Tu papi te ama. Él nunca te mandaría a ningún lugar. Eso que Gisela te dijo es mentira. Gisela dice que mi papi le cree más a ella, que yo soy solo una niña y nadie cree a las niñas». Doña Carmen extendió su mano y la puso suavemente sobre la de Lupita. «Yo te creo, y voy a hacer que tu papi también te crea. Te lo prometo». Lupita la miró con ojos llenos de esperanza y de miedo al mismo tiempo. «Tú no puedes. Gisela es muy lista. Ella siempre gana». «No siempre ganan los listos», dijo doña Carmen con voz firme. «A veces ganan los que tienen la verdad de su lado. Y la verdad está de tu lado, pequeña». Lupita no dijo nada, pero por primera vez, desde que doña Carmen la había conocido, vio algo diferente en sus ojos. Un pequeño destello, una chispa de esperanza. Doña Carmen sabía que tenía que actuar con cuidado. Si Gisela se enteraba de esta conversación, las cosas podrían empeorar para Lupita,
pero también sabía que había logrado algo importante. Había establecido contacto, había plantado una semilla de confianza. Ahora tenía que regarla. Durante los siguientes días, doña Carmen buscó momentos para estar cerca de Lupita sin levantar sospechas. Cuando Jessica se distraía, doña Carmen le sonreía a la niña. Le dejaba pequeños papelitos con dibujitos de corazones escondidos entre sus juguetes. Le canturreaba cancioncitas cuando pasaba por el pasillo cerca de su cuarto. Y Lupita empezó a responder. Primero fueron miradas, pequeñas sonrisas fugaces. Después fueron gestos. Un saludo con la manita cuando nadie miraba. Una risita suave cuando doña Carmen hacía una mueca graciosa. Y finalmente, palabras. Una tarde, Lupita bajó a la cocina mientras doña Carmen limpiaba. Jessica había ido al baño. Tenían solo unos minutos. Tía Carmen, susurró Lupita. Tengo que mostrarte algo. ¿Qué cosa, mi niña? Lupita sacó algo de su bolsita. Era un pequeño cuaderno, del tamaño de la palma de su mano. Aquí escribo todo lo que Gisela me dice, todo lo malo. Lo empecé porque tú dijiste que la verdad importa, y yo quiero que sepas la verdad. Doña Carmen tomó el cuaderno con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de frases escritas con la letra infantil de Lupita. Algunas palabras estaban mal escritas, pero el mensaje era claro. Gisela dijo que soy un estorbo. Gisela dijo que ojalá me hubiera muerto en vez de mi mamá. Gisela me pellizcó, pero no dejó marca. Gisela dijo que si lloro, don Beto no me va a querer. Doña Carmen sintió que la bilis le subía por la garganta. Lupita, esto es muy importante. ¿Puedo guardarlo? Lupita asintió. Pero no dejes que Gisela lo vea. Si lo ve, me va a castigar. Nadie va a ver esto excepto las personas que van a ayudarte. Te lo prometo. Lupita escuchó pasos acercándose. Jessica venía de regreso. Tengo que irme, dijo Lupita rápidamente. Pero hay más. Hay algo en el cuarto de Gisela, algo que ella esconde. Algo malo. ¿Qué cosa? No sé qué es, pero lo guarda en una caja en su closet. Siempre la cierra con llave. Una vez la vi abrirla y adentro había papeles y una botella pequeña. Antes de que doña Carmen pudiera preguntar más, Lupita corrió hacia las escaleras. Jessica entró a la cocina un segundo después. ¿Qué hacía la niña aquí abajo?, preguntó con sospecha. Vino a buscar agua, mintió doña Carmen sin perder la calma. Ya se fue. Jessica la miró con desconfianza, pero no dijo nada. Doña Carmen guardó el cuaderno de Lupita en su delantal y siguió limpiando. Su mente trabajaba a toda velocidad. Una caja cerrada con llave, papeles, una botella pequeña. ¿Qué podría ser? Esa noche, doña Carmen no pudo dormir. Estaba sentada en su cama, leyendo el cuaderno de Lupita una y otra vez. Cada frase la hacía llorar. Cada palabra era una puñalada en el corazón. Gisela era un monstruo, eso estaba claro. Pero saber que era un monstruo y probarlo eran dos cosas diferentes. El cuaderno era importante, pero un buen abogado podría decir que Lupita se había inventado todo, que era una niña celosa de la nueva esposa de su padre, que estaba mintiendo para llamar la atención. Doña Carmen necesitaba más. Necesitaba saber qué había en esa caja. Al día siguiente, doña Carmen llegó a la hacienda con un plan. Sabía que los viernes Gisela iba al spa. Sabía que Jessica pedía permiso para salir temprano.
Y sabía que don Beto nunca llegaba antes de las 9 de la noche. Tenía una ventana de tiempo. Pequeña, pero suficiente. El viernes llegó. Gisela salió a las 2 de la tarde, perfumada y sonriente, sin sospechar nada. Jessica se fue a las 3, después de dejar a Lupita viendo televisión en la sala. Don Beto llamó para avisar que llegaría tarde. Como siempre, doña Carmen miró a Lupita. Mi niña, necesito que hagas algo muy importante. Necesito que te quedes aquí, viendo la televisión. Y si escuchas que alguien llega, necesito que tosas muy fuerte. ¿Puedes hacer eso? Lupita la miró con ojos grandes. ¿Vas a buscar la caja? Doña Carmen asintió. Puede ser peligroso, tía Carmen, si Gisela te atrapa. No me va a atrapar, pero necesito tu ayuda. Eres mi guardiana. ¿Está bien? Lupita asintió solemnemente. Voy a toser muy, muy fuerte. Gisela no te va a atrapar. Doña Carmen subió las escaleras con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que iba a explotar. El cuarto de Gisela y don Beto era el más grande de la hacienda. Doña Carmen lo había limpiado docenas de veces. Conocía cada rincón, cada mueble, cada espacio. Fue directo al closet de Gisela. Era un vestidor enorme, lleno de ropa de diseñador, zapatos de marca, bolsos que costaban más de lo que doña Carmen ganaba en un año. Pero doña Carmen no estaba ahí para admirar el lujo. Estaba buscando algo. La caja. La encontró en el estante más alto, escondida detrás de unas cajas de zapatos. Era una caja de metal, del tamaño de una caja de zapatos, con un candado pequeño. Doña Carmen la bajó con cuidado. El candado era simple, de esos baratos que venden en cualquier ferretería. Doña Carmen había abierto candados así antes, en otra vida. Cuando su esposo llegaba borracho y perdía las llaves, sacó una horquilla de su cabello y trabajó en el candado. 30 segundos después, se abrió. Lo que encontró adentro la dejó helada. Había varios sobres con documentos. Doña Carmen los abrió uno por uno. El primero contenía el testamento original de Esperanza, la madre de Lupita. Doña Carmen lo leyó rápidamente. Esperanza había dejado una cláusula específica si algo le pasaba a ella. El dinero de su familia, una fortuna que don Beto ni siquiera sabía que existía, pasaría directamente a Lupita, no a don Beto, a Lupita. Gisela sabía esto, por eso odiaba a Lupita, porque mientras Lupita existiera, Gisela nunca podría tocar ese dinero. El segundo sobre contenía recibos de una farmacia, recibos por medicamentos que doña Carmen no reconocía, pero había una palabra que le sonó conocida: sedantes. El tercer sobre era el peor. Era una carta escrita a mano. La letra era de Gisela. Doña Carmen la leyó con horror creciente. La carta era para alguien llamado Marcos. En ella, Gisela hablaba de su plan. Decía que estaba harta de esperar, que Lupita era un problema que tenía que desaparecer, que los sedantes estaban funcionando, que la niña dormía cada vez más, que pronto iba a necesitar internación psiquiátrica. Y una vez que Lupita estuviera encerrada en un manicomio, Gisela podría convencer a don Beto de que la custodia pasara a manos del Estado. Y entonces, el dinero de Esperanza quedaría sin heredero directo. Y entonces, don Beto sería el único dueño. Y entonces, Gisela tendría todo. Doña Carmen tuvo que sostenerse del estante para no caer. No era solo abuso psicológico. Gisela estaba drogando a Lupita.
Estaba tratando de hacer que pareciera loca para encerrarla en un manicomio. Estaba planeando robar la herencia de una niña de 6 años. Esto era un crimen. Esto era intento de asesinato encubierto. Doña Carmen tomó fotos de cada documento con su teléfono viejo. Tomó fotos de la botella de sedantes, que efectivamente estaba en la caja, medio vacía. Tomó fotos de la carta. Tomó fotos de todo. Después, con manos temblorosas, volvió a poner todo en su lugar. Cerró la caja. La subió al estante, salió del cuarto, bajó las escaleras con las piernas temblorosas. Lupita la esperaba en la sala. ¿Encontraste algo, doña Carmen? Doña Carmen asintió. Sí, mi niña, encontré la verdad. Y ahora voy a hacer que todos la vean. Esa noche, doña Carmen no fue a su casa. Se quedó hasta que Gisela regresó, actuando normal, limpiando como si nada hubiera pasado. Se despidió a las 6, como siempre. Caminó hasta la parada del autobús, como siempre. Pero en lugar de ir a su casa, fue a la delegación. Pidió hablar con alguien sobre un caso de abuso infantil. La hicieron esperar 3 horas. Cuando finalmente la atendieron, le dijeron que necesitaba pruebas, que una denuncia sin pruebas no servía de nada, que volviera cuando tuviera algo concreto. Doña Carmen les mostró las fotos. El oficial que la estaba atendiendo cambió de expresión. ¿De dónde sacó esto? De la hacienda donde trabajo. La esposa del don Beto está drogando a su hijastra. Quiere hacerla parecer loca para robar su herencia. El oficial leyó la carta. Esto es grave, dijo finalmente. Pero necesitamos más que fotos. Necesitamos los documentos originales y necesitamos que un juez autorice una investigación. ¿Y eso cuánto tarda? ¿Semanas? ¿Tal vez meses? Doña Carmen sintió que el mundo se le venía encima. Lupita no tiene meses. Esa mujer la está drogando ahora. Cada día que pasa es un día más de veneno en su cuerpo. El oficial la miró con algo parecido a la compasión. Señora, entiendo su urgencia, pero el sistema tiene sus tiempos. Lo mejor que puedo hacer es acelerar el proceso, pero no puedo prometerle nada. Doña Carmen salió de la delegación con el corazón destrozado. El sistema, siempre el sistema, lento, burocrático, indiferente. Mientras ellos llenaban formularios, Lupita seguía siendo drogada. Mientras ellos esperaban autorizaciones, Lupita seguía teniendo pesadillas. Mientras ellos seguían sus protocolos, una niña de 6 años estaba siendo destruida. No, doña Carmen no iba a esperar. Si el sistema no iba a proteger a Lupita, ella lo haría. Al día siguiente, doña Carmen llegó a la hacienda con una misión. Tenía que encontrar la manera de hablar con don Beto, directamente, sin Gisela, sin Jessica, solo ella y el padre de Lupita. Pero eso era prácticamente imposible. Don Beto salía temprano, volvía tarde, y cuando estaba en casa, Gisela siempre estaba a su lado. Era como si lo vigilara. ¿Cómo? Si supiera que cualquier grieta en su control podría ser fatal. Doña Carmen observó, pensó, planeó, y entonces la oportunidad llegó de la manera más inesperada. Era miércoles por la tarde. Doña Carmen estaba limpiando la sala cuando escuchó una discusión en el piso de arriba. Las voces eran de Gisela y don Beto. «No entiendo por qué tienes que viajar justo ahora», decía Gisela con voz irritada. «Es una emergencia», respondía don Beto. «El proyecto de Monterrey está a punto de colapsar. Si no voy personalmente, perdemos millones. Pero es nuestro aniversario de 6 meses. Ya lo celebraremos cuando vuelva. Son solo 3 días». 3 días.
Doña Carmen sintió que el corazón le daba un salto. 3 días con don Beto fuera. Significaba que Gisela bajaría la guardia. Significaba que doña Carmen podría observar con más libertad y tal vez, solo tal vez, significaba una oportunidad de contactar a don Beto cuando estuviera solo, lejos de la influencia de su esposa. Don Beto se fue esa misma noche. Gisela lo despidió con un beso en la puerta, actuando como la esposa perfecta, pero en el momento en que el auto desapareció por el camino, su sonrisa se borró. Se volteó hacia Jessica. Finalmente, 3 días sin tener que actuar, Jessica sonrió. ¿Qué quiere hacer? Señora, quiero ir al spa y de compras y a cenar con mis amigas. 3 días de libertad. Y la niña, que se quede en su cuarto. Dale la medicina extra para que duerma más. No quiero escucharla llorando. Doña Carmen, que limpiaba un jarrón en la esquina, fingió no escuchar, pero cada palabra quedó grabada en su memoria. Medicina extra para que duerma más. Gisela estaba aumentando la dosis de sedantes. Doña Carmen sintió pánico. Tenía que actuar. Tenía que actuar ahora, esa noche, cuando todos se habían ido a dormir. Doña Carmen hizo algo que nunca había hecho antes. Se quedó en la hacienda. Esperó hasta las 11 de la noche. Gisela había salido a cenar con amigas. Jessica se había ido a su cuarto en el ala de servicio. Lupita dormía en su habitación, probablemente sedada. Doña Carmen subió las escaleras en silencio. Fue al cuarto de Lupita. Abrió la puerta con cuidado. La niña estaba en la cama, inmóvil. Respiraba, pero su respiración era demasiado lenta, demasiado profunda. No era el sueño normal de una niña, era el sueño inducido por drogas. Doña Carmen se acercó, tocó la frente de Lupita. Estaba fría. Dios mío, oh, susurró. ¿Qué te están haciendo, mi niña? Miró a su alrededor. En la mesita de noche había un vaso de agua. Lo olió. Había algo en él, algo que no debería estar ahí. Tomó el vaso. Lo guardó en su bolsa. Era evidencia. Después, con todo el dolor de su corazón, salió del cuarto. No podía hacer nada esa noche. No podía despertar a Lupita. No podía llevarla a ningún lado. Si lo hacía, Gisela llamaría a la policía y doña Carmen sería arrestada por secuestro. Perdería toda credibilidad y Lupita quedaría aún más desprotegida. Tenía que ser inteligente. Tenía que esperar el momento correcto. Pero cada momento que esperaba, Lupita seguía siendo envenenada. Doña Carmen no durmió esa noche. Se quedó en un rincón oscuro del jardín, vigilando la hacienda, rezando porque la niña sobreviviera hasta que pudiera salvarla. Al día siguiente, doña Carmen consiguió el número de teléfono de la oficina de don Beto. Lo llamó a las 9 de la mañana, desde un teléfono público. Constructora Rodríguez, buenas tardes, contestó una secretaria. Necesito hablar con el señor don Beto Rodríguez, es urgente. El señor Rodríguez está en una reunión. ¿Puedo tomar un mensaje? Dígale que llama a doña Carmen, la empleada de su casa. Dígale que es sobre su hija. Dígale que es cuestión de vida o muerte. Hubo un silencio. Señora, ese tipo de mensajes. Por favor, solo dígale eso. Si no me devuelve la llamada, va a arrepentirse por el resto de su vida. Algo en la voz de doña Carmen debió convencer a la secretaria, porque 10 minutos después, su teléfono viejo sonó. Doña Carmen, soy don Beto. ¿Qué pasa con Lupita? Señor don Beto, necesito verlo, en persona, sin Gisela. Es muy importante. Silencio. ¿De qué se trata? No puedo decirle por teléfono, pero tiene que ver con la salud de su hija, con su vida. Otro silencio, más largo esta vez. Estoy en Monterrey.
No puedo volver hasta el viernes. Señor Don Beto, con todo respeto, si espera hasta el viernes, puede ser demasiado tarde. La voz de Don Beto cambió. Había algo en ella. ¿Miedo? Duda. Doña Carmen no podía estar segura. Dígame qué está pasando. Su esposa está drogando a Lupita, le da sedantes en la comida. Tiene pruebas guardadas en una caja en su closet. Hay una carta donde habla de su plan. Quiere hacer que Lupita parezca loca para encerrarla en un hospital psiquiátrico y quedarse con la herencia de Esperanza. Eso es ridículo. Gisela ama a Lupita. Don Beto, con el debido respeto, usted no ve lo que pasa en su casa porque nunca está ahí. Gisela es una persona diferente cuando usted no mira. Maltrata a Lupita, la amenaza. Le dice que usted la va a abandonar si llora. Le dijo que la muerte de su mamá fue culpa de ella. Otro silencio. Este duró casi un minuto. ¿Cómo sé que no está inventando esto? Porque tengo pruebas, fotos de los documentos, dibujos que Lupita hizo donde muestra el abuso, un cuaderno donde ella escribió todo lo que Gisela le dice y un vaso con residuos de sedantes que saqué de su cuarto anoche. Don Beto respiró profundo. ¿Por qué no fue a la policía? Fui. Me dijeron que el proceso tarda semanas, en tal vez meses. Lupita no tiene ese tiempo. Cada día que pasa, su esposa le da más drogas, y si sigue así, va... Doña Carmen no pudo terminar la frase, pero don Beto entendió. Voy a tomar el primer vuelo de regreso. Don Beto, si vuelve antes de tiempo, Gisela va a sospechar, va a esconder las pruebas. Tiene que actuar como si nada pasara. Entonces, ¿qué sugiere? Vuelva el viernes, como planeó, pero vaya directamente a su casa, no a la oficina. No le avise a Gisela, y cuando llegue, vaya al closet de ella y busque una caja de metal en el estante más alto. Ahí está todo. Y si no encuentro nada, va a encontrar. Pero si necesita más pruebas, solo mire a su hija. Mire sus ojos. Mire cómo tiembla cuando Gisela entra a la habitación. Mire cómo duerme 13 horas seguidas sin despertarse. Ninguna niña de 6 años duerme así naturalmente. Silencio. Finalmente, don Beto habló. Voy a hacer lo que dice, pero si esto es alguna clase de trampa, no es ninguna trampa. Solo quiero que Lupita esté a salvo. Eso es todo lo que quiero. Doña Carmen colgó. Sus manos temblaban. Había dado el primer paso. Ahora todo dependía de don Beto y de que Gisela no sospechara nada hasta el viernes. Los 2 días siguientes fueron los más largos de la vida de doña Carmen. Trabajó como siempre, limpió como siempre, saludó a Gisela con la misma deferencia de siempre. No dejó ver ni por un segundo que algo había cambiado, pero por dentro estaba muriendo de miedo. Gisela parecía estar de excelente humor. Se la pasaba fuera de la casa, disfrutando de la ausencia de don Beto. Compraba ropa nueva, se hacía tratamientos de belleza, cenaba en restaurantes caros. Y mientras tanto, Lupita seguía dormida. Doña Carmen subía a verla cada vez que podía. La niña pasaba la mayor parte del día en la cama, con los ojos cerrados, respirando esa respiración lenta y antinatural que doña Carmen había aprendido a reconocer cada vez que la veía así. Doña Carmen sentía que algo se rompía dentro de ella. Aguanta, pequeña, le susurraba mientras le acariciaba el cabello. Solo 2 días más. Solo 2 días y todo va a terminar. Lupita no respondía. Estaba demasiado drogada para escuchar. El jueves por la noche, algo cambió.
Doña Carmen estaba limpiando el piso de abajo cuando escuchó gritos desde arriba. Eran de Gisela. Subió corriendo las escaleras, con el corazón en la garganta. Gisela estaba en su cuarto, frente al closet abierto. Tenía la caja de metal en las manos. La caja estaba abierta y Gisela la miraba con ojos de furia. Tú, siseó cuando vio a doña Carmen en la puerta. Fuiste tú. Doña Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No sé de qué habla, señora. Mentirosa. Alguien abrió mi caja. Alguien tocó mis cosas. Y la única persona que tiene acceso a este cuarto eres tú. Jessica apareció detrás de doña Carmen. ¿Qué pasa? Señora, revisa las cosas de esta. Ahora, doña Carmen sintió que el pánico la invadía. Las fotos, el vaso con sedantes, el cuaderno de Lupita. Todo estaba en su bolsa. Si Jessica encontraba esas cosas, todo estaba perdido. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Lupita apareció en la puerta de su cuarto. Estaba pálida, temblorosa, pero despierta. Fui yo, dijo con voz débil pero clara. Gisela se volteó. ¿Qué dijiste? Yo abrí la caja. Quería ver qué tenías adentro. Gisela caminó hacia Lupita con pasos largos, amenazantes. ¿Tú abriste mi caja? ¿Tú tocaste mis cosas? Lupita asintió. Temblaba, pero no retrocedió. Vi los papeles, vi la carta. Leí lo que decía. Gisela se detuvo en seco. Su cara se puso blanca. ¿Qué? ¿Qué leíste exactamente? Lupita la miró directo a los ojos. Y en ese momento, doña Carmen vio algo que no había visto antes. Fuerza. Determinación. El espíritu de una niña que había decidido dejar de tener miedo. Leí que quieres hacerme parecer loca, que me das medicinas para que duerma, que quieres quitarme la herencia de mi mami. Gisela dio un paso atrás. Eso no es verdad. Tú no entiendes. Entiendo todo. Y mi papi también va a entender cuando le cuente. Gisela cambió en un segundo y pasó de asustada a furiosa. Tu papi no te va a creer. Nadie te va a creer. Eres solo una niña mentirosa y llorona. Y cuando le diga lo que acabas de hacer, él te va a mandar a un internado, un lugar donde encierran a las niñas malas. Lupita tembló, pero no retrocedió. Doña Carmen me va a creer. Ella sabe la verdad. Gisela miró a doña Carmen con odio puro, la muchacha de la limpieza. Claro, fue ella quien te puso estas ideas en la cabeza. Caminó hacia doña Carmen. Estás despedida. Sal de mi casa. Ahora. Doña Carmen no se movió. No me voy a ir sin Lupita. Gisela rió, una risa fría. Cruel. Tú no tienes ningún derecho sobre esa niña. Es la hija de mi esposo, y yo soy la señora de esta casa. Si no sales en los próximos 30 segundos, llamo a la policía y te acuso de intento de secuestro. Doña Carmen miró a Lupita. La niña la miraba con ojos llenos de miedo. Y entonces se escuchó un sonido. La puerta de entrada se abrió, pasos en la escalera, y una voz que hizo que Gisela se quedara congelada. Nadie va a llamar a nadie. Era don Beto. Estaba parado en la puerta de la habitación. Tenía el rostro pálido, los ojos rojos, y en sus manos llevaba una carpeta. Don Beto, dijo Gisela con voz temblorosa. Creí que volvías mañana. Cambié mis planes. Tomé el primer vuelo después de recibir una llamada muy interesante. Miró a doña Carmen, después miró a Lupita y finalmente miró a Gisela. ¿Sabes quién me llamó? Gisela negó con la cabeza.
Tu amigo Marcos, el de la carta. Resulta que él decidió que ya no quería ser tu cómplice. Gisela se puso aún más pálida. No sé de qué hablas. Don Beto abrió la carpeta. Marcos grabó todas tus llamadas, guardó todos tus mensajes, y cuando supo que yo era uno de los hombres más ricos de la ciudad, decidió que le pagaría mejor venderme la información que seguir tu plan. Don Beto sacó unos papeles. Tengo aquí transcripciones de tus llamadas, donde hablas de drogar a mi Lupita, donde hablas de encerrarla en un manicomio, donde hablas de quedarte con la herencia de Esperanza. Gisela empezó a temblar. Estaba aterrada. Don Beto, puedo explicar. No hay nada que explicar. Don Beto caminó hacia Lupita. Se arrodilló frente a ella. Le tomó las manos. Hija, perdóname. No vi lo que estaba pasando. Estaba tan ciego. Lupita no dijo nada. Solo se lanzó a sus brazos y empezó a llorar. Pero esta vez no era el llanto silencioso de siempre. Era un llanto liberador, un llanto de alivio. Por fin, papi, murmuró entre sollozos. Tenía mucho miedo. Lo sé, princesa, lo sé. Pero ya terminó. Ya nadie te va a hacer daño. Nunca más. Gisela dio un paso hacia ellos. Don Beto, por favor, yo te amo. Todo esto fue un malentendido. Don Beto se levantó, miró a Gisela con un desprecio que doña Carmen nunca había visto en un ser humano. Era horrible. Tú no sabes lo que es el amor. Tú solo sabes mentir, manipular y destruir. Y casi destruyes a mi hija. Casi. Sacó su teléfono. La policía va a estar aquí en 10 minutos. Tienes ese tiempo para recoger tus cosas y salir de mi casa. Si todavía estás aquí cuando lleguen, te van a arrestar. Gisela lo miró con odio. No vas a salirte con la tuya. Tengo abogados. Tengo contactos. Voy a destruirte. Don Beto sonrió fríamente. Inténtalo. Tengo más dinero, mejores abogados y sobre todo, tengo la verdad. Vamos a ver quién gana. Gisela miró a Jessica. ¡Vámonos! Las dos mujeres bajaron las escaleras corriendo. Doña Carmen escuchó la puerta de entrada abrirse y cerrarse. Se habían ido. Don Beto miró a doña Carmen. Gracias, dijo con voz quebrada. Si no fuera por usted, no tiene que agradecerme, señor Don Beto. Solo hice lo que cualquier persona decente hubiera hecho. No, cualquier persona no hubiera arriesgado su trabajo, su seguridad, todo, por una niña que ni siquiera conocía. Usted es especial, doña Carmen, y nunca voy a olvidar lo que hizo por mi hija. Nunca. Lupita soltó a su padre y corrió hacia doña Carmen. Tía Carmen, gritó, y la abrazó con toda la fuerza de sus bracitos. Doña Carmen la abrazó de vuelta, y por primera vez en mucho tiempo sintió que el mundo tenía sentido. Por fin sabía que todavía quedaba mucho por hacer. Policía, abogados, exámenes médicos para Lupita, un largo proceso de recuperación. Uf, pero lo peor había pasado. Lupita estaba a salvo, y eso era todo lo que importaba. Las semanas que siguieron fueron intensas. La policía llegó esa noche y tomó declaraciones de todos. Doña Carmen mostró las fotos, el cuaderno de Lupita, los dibujos. Don Beto entregó la carpeta con las transcripciones de Marcos. El vaso con residuos de sedantes fue enviado a un laboratorio para análisis. Los resultados confirmaron todo. Terrible. Lupita había sido drogada con sedantes en dosis que podrían haber causado daño permanente a su cerebro si hubieran continuado. El médico que la examinó dijo que llegaron justo a tiempo. Unas semanas más
y las consecuencias hubieran sido irreversibles. Por Dios, Gisela fue arrestada 3 días después. En el aeropuerto, tratando de huir del país, Jessica fue detenida como cómplice. Marcos, el amante de Gisela y supuesto aliado en su plan, había decidido traicionarla cuando vio que don Beto podía pagarle más que ella. ¡Qué vivales! El juicio duró 6 meses. Larguísimo. Doña Carmen tuvo que testificar. Fue la parte más difícil, sentarse frente a Gisela, mirarla a los ojos y contar todo lo que había visto. Pero lo hizo. Por Lupita, por todas las niñas que sufren en silencio. ¡Bravo! Lupita también tuvo que declarar. Fue en una sala especial, adaptada para menores, con una psicóloga a su lado. Doña Carmen la esperaba afuera. Y cuando Lupita salió, corrió a sus brazos. «Lo hice, tía Carmen», dijo con voz temblorosa. «Conté todo. Estoy tan orgullosa de ti, pequeña. Eres la niña más valiente que conozco, mi campeona». El veredicto fue culpable en todos los cargos. Gisela fue sentenciada a 15 años de prisión por intento de homicidio, administración de sustancias nocivas a menor, maltrato infantil y fraude. Jessica recibió 5 años como cómplice. Cuando el juez leyó la sentencia, doña Carmen sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Se había hecho justicia. Pero la historia no terminaba ahí. Don Beto estaba destruido. La culpa lo consumía. Había estado tan ciego, tan ausente, que su propia hija había sufrido meses de abuso bajo su techo sin que él lo notara. ¡Qué tragedia! Buscó ayuda, empezó terapia y, lo más importante, empezó a estar presente. Dejó de trabajar 15 horas al día, delegó responsabilidades en la maquiladora, redujo sus viajes al mínimo indispensable, porque finalmente había entendido que ningún negocio, ninguna cantidad de dinero, valía más que su hija. Nada. Lupita también empezó terapia. Los primeros meses fueron difíciles. Tenía pesadillas. No podía dormir sola. Temblaba cada vez que escuchaba tacones en el piso. El trauma que Gisela había causado no desaparecería de la noche a la mañana. Claro que no, pero poco a poco, día a día, Lupita empezó a sanar. Y doña Carmen estaba ahí para cada paso del camino. Don Beto le había pedido que se quedara en la hacienda, no como naná, sino como cuidadora oficial de Lupita. Le había triplicado el sueldo, le había dado una habitación en la casa, le había ofrecido todo lo que podía ofrecer, de todo, pero para doña Carmen, nada de eso importaba. Lo único que importaba era estar ahí para Lupita. Siempre. Los meses pasaron. Lupita empezó a sonreír de nuevo. Primero fueron sonrisas pequeñas, tímidas, como si tuviera miedo de que alguien la castigara por estar feliz. Pero poco a poco se fueron haciendo más grandes, más frecuentes, más naturales. ¡Qué belleza! Un día, doña Carmen la escuchó cantar. Estaba en su cuarto, jugando con sus muñecas, y cantaba una canción que su madre le había enseñado. Su voz era dulce, clara, llena de vida. ¡Hermosísimo! Doña Carmen se quedó en la puerta, escuchando, con lágrimas rodando por sus mejillas. Era la primera vez que Lupita cantaba desde la muerte de su madre. Impactante, la recuperación no fue lineal. Había días buenos y días malos. Había retrocesos y avances. Había noches de pesadillas y mañanas de esperanza, como la vida misma. Pero cada día, Lupita estaba un poco mejor, y doña Carmen estaba ahí para cada momento. La llevaba al parque,
La ayudaba con la tarea. Le preparaba su comida favorita. Le leía cuentos antes de dormir. Le tarareaba canciones de cuna cuando tenía miedo. Todo lo que Gisela le había quitado, doña Carmen se lo devolvió. El amor, la seguridad, la confianza, la alegría de ser niña. Puro amor. Un año después del juicio, Lupita cumplió 7 años. Don Beto organizó una fiesta. Invitó a sus compañeros del colegio, contrató payasos y juegos. Compró un pastel enorme de 3 pisos, una fiesta en grande. Pero el regalo más importante no venía en una caja. Lupita, dijo don Beto frente a todos los invitados, tengo algo que contarte, algo muy especial. Lupita lo miró con curiosidad. Hace unos meses, empecé un proceso legal y hoy, finalmente, me dieron la respuesta. Sacó un papel de su bolsillo. Este documento dice que, a partir de hoy, doña Carmen es oficialmente parte de nuestra familia. La adopté como mi madre, legalmente. Ahora es tu abuela. Lupita se quedó en silencio por un momento. Después, miró a doña Carmen con ojos llenos de lágrimas. ¿Es verdad, tía Carmen? ¿Ahora eres mi abuela de verdad? Doña Carmen asintió, sin poder hablar por la emoción. Lupita corrió hacia ella y la abrazó con toda la fuerza de su pequeño cuerpo. Te quiero, abuela Carmen. Te quiero mucho, mucho. Y yo a ti, mi niña. Y yo a ti. Los invitados aplaudieron. Algunos lloraban. Don Beto sonreía por primera vez en mucho tiempo. Doña Carmen miró a su alrededor. La hacienda, que una vez había sido un lugar de dolor, ahora estaba llena de risas, de música, de niños jugando. El fantasma de Gisela había sido exorcizado. La oscuridad había dado paso a la luz. Y en el centro de todo estaba Lupita, la niña que había sido maltratada, drogada, casi destruida. La niña que ahora sonreía, cantaba, jugaba como cualquier niña de 7 años debería hacer, la niña que había recuperado su infancia. Doña Carmen pensó en su hija Luciana, en cómo no había podido salvarla, en cómo había llegado demasiado tarde. Pero esta vez había sido diferente. Esta vez había actuado. Había arriesgado todo. Había luchado contra un sistema que la ignoraba, contra una mujer poderosa que la despreciaba, contra un mundo que trataba a las señoras de la limpieza como seres invisibles. Y había ganado, no por ella, sino por Lupita, por todas las Lupitas del mundo que sufren en silencio, por todas las niñas que necesitan que alguien las vea. Esa noche, después de que los invitados se fueron y Lupita se durmió, doña Carmen salió al jardín, miró las estrellas y por primera vez en muchos años sintió paz. Luciana, susurró al cielo, no pude salvarte a ti, pero salvé a Lupita. Espero que eso cuente para algo. Una estrella fugaz cruzó el cielo. Doña Carmen sonrió. Era la respuesta que necesitaba. 5 años después. Lupita tenía 11 años. Era una niña feliz, inteligente, llena de vida. Sacaba buenas notas en el colegio. Tenía amigas. Jugaba fútbol en el equipo de la escuela. Soñaba con ser veterinaria cuando creciera. El trauma no había desaparecido completamente. Todavía tenía terapia una vez al mes. Todavía tenía días difíciles. Todavía recordaba. Pero había aprendido a vivir con ello. Y más importante, había aprendido que el pasado no definía su futuro. Doña Carmen tenía 69 años. Su cabello era completamente blanco ahora.
y sus rodillas protestaban cuando subía las escaleras. Pero seguía ahí, en la hacienda, cuidando a su nieta. Porque eso era Lupita ahora, su nieta, no de sangre, pero de corazón. Don Beto había encontrado el amor de nuevo, una mujer llamada Carmen, curiosamente, que trabajaba en una organización de protección a la infancia. Se habían conocido durante el juicio de Gisela y habían empezado a salir 2 años después. Esta vez, Don Beto se había tomado su tiempo. Había presentado a Carmen a Lupita lentamente. Había dejado que la relación se desarrollara de forma natural. Había aprendido de sus errores. Y Lupita la había aceptado. No como madre. Eso era imposible. Esperanza siempre sería su mamá. Pero sí como una amiga. Como alguien que la quería. Como parte de su familia. Un día, Lupita llegó del colegio con una tarea. Abuela Carmen, dijo sentándose junto a ella en el jardín, la maestra nos pidió que escribamos sobre la persona que más admiramos. ¿Y a quién vas a elegir? Lupita la miró con esos ojos marrones que doña Carmen conocía también. A ti. Obvio. Doña Carmen rió. ¿A mí? ¿Por qué a mí? Soy solo una vieja señora de la limpieza. Lupita negó con la cabeza. Tú no eres solo eso. Tú eres la persona que me salvó cuando todos miraban para otro lado. Tú me viste cuando nadie me creía. Tú me creíste cuando estaba sola. Tú me diste una familia. Lupita le tomó las manos. No sé qué hubiera pasado si tú no hubieras llegado a mi vida, abuela, pero sé que no estaría aquí. No sería la persona que soy. No tendría la vida que tengo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y por eso tú eres la persona que más admiro en el mundo. Doña Carmen abrazó a su nieta y mientras la abrazaba, pensó en el largo camino que habían recorrido juntas. Pensó en la niña que lloraba en silencio, abrazando un oso de peluche en un cuarto oscuro. Pensó en la mujer que ahora soñaba con ser veterinaria y jugaba fútbol y tenía amigas y reía con todo el cuerpo. Pensó en todo lo que había arriesgado para llegar hasta aquí y supo que lo volvería a hacer 1000 veces, 1.000.000 de veces. Porque eso es lo que hacemos por las personas que amamos. Los protegemos, los salvamos, los ayudamos a florecer. Y eso era exactamente lo que Lupita había hecho. Había florecido. Lupita se fue a escribir su ensayo. Doña Carmen se quedó en el jardín, mirando el atardecer. El sol se ponía detrás de los árboles, pintando el cielo de naranjas y rojos y púrpuras. Era hermoso, tan hermoso como la vida que ahora tenían. Doña Carmen cerró los ojos y sonrió, porque sabía, con absoluta certeza, que todo había valido la pena. Cada riesgo, cada miedo, cada lágrima, todo había valido la pena. Porque Lupita estaba a salvo, Lupita era feliz, y eso, al final, era todo lo que importaba.